Las manos de Margarete contaban la historia de su vida. Eran manos que habían acunado a 3 hijos, lavado incontables platos, remendado ropa y sostenido la mano de su esposo, Francisco, en noches de fiebre y preocupación. A sus 62 años, cada línea en su piel era el testimonio de una batalla librada, de una dificultad superada. Habían vencido. Criaron hijos buenos y trabajadores. Pero la victoria nunca llegó con un trofeo, solo con el agotamiento de una guerra sin fin contra la escasez. Francisco, un albañil jubilado cuya fuerza ahora residía más en su mirada bondadosa que en sus músculos, se sentaba a la mesa de la cocina y observaba a su esposa. Veía el cansancio en sus hombros, un peso que décadas de trabajo duro y preocupación habían depositado ahí. Vivían en una casa pequeña, pero limpia, un santuario de amor construido sobre cimientos de sacrificio. La jubilación, que debía ser un tiempo de descanso, era solo la continuación de la misma lucha, con menos fuerza y más dolores. El fantasma de la escasez era un habitante permanente en su casa. Aquel que los hacía pensar 2 veces antes de comprar 1 kilo de carne, que los llevaba a remendar zapatos en lugar de comprar nuevos, que transformaba el sonido del teléfono en el presagio de otra cuenta por pagar. Sus hijos, ya adultos y con sus propias batallas, ayudaban como podían, pero Margarete y Francisco cargaban con el orgullo de quien nunca quiso ser una carga. No eran infelices. El amor que los unía era su verdadero tesoro, una llama que ninguna dificultad logró apagar. Pero había una melancolía en el aire, la aceptación silenciosa de que su vida sería siempre así, una lucha constante por mantener la cabeza fuera del agua. Se habían conformado con la idea de que el sabor del éxito, de la tranquilidad económica, era un platillo que nunca se serviría en su mesa. El dulce recuerdo de la harina. Todo comenzó con un recuerdo, como suelen empezar las mejores cosas. En un día particularmente gris, mientras ordenaba un viejo armario, Margarete encontró el recetario de su madre. Las páginas estaban amarillentas, manchadas de grasa y tiempo, y la caligrafía elegante de su madre parecía un eco de un mundo más simple. Hojeó el cuaderno, y una receta en particular llamó su atención: el pastel de elote con ate de guayaba. El aroma de ese pastel horneándose invadió su memoria, transportándola a la cocina de su infancia, un lugar de calor y abundancia que contrastaba tanto con su realidad actual. Recordó la alegría que sentía al ayudar a su madre, la magia de transformar ingredientes simples en algo delicioso. Era una pasión que había enterrado bajo las capas de responsabilidades y preocupaciones de su vida adulta. Ese día, movida por una nostalgia poderosa, decidió hacer el pastel. Usó el poco dinero que tenía guardado para comprar los ingredientes. Francisco la observaba, intrigado por el brillo diferente en sus ojos, una luz que no había visto en años. La cocina, generalmente un lugar de funcionalidad y ahorro, se transformó en un escenario de creación. Sus manos, antes marcadas solo por el trabajo duro, ahora se movían con la gracia de un talento redescubierto. Cuando el pastel salió del horno, la casa entera se llenó de un perfume que parecía espantar a los fantasmas de la preocupación. Se sentaron a la mesa y comieron un pedazo. El sabor era más que delicioso, era un portal a la felicidad. En ese momento, comiendo ese pastel, Francisco miró a su esposa y dijo algo que cambiaría el curso de sus vidas para siempre: mi vida, el mundo necesita probar esto. El primer pedazo de esperanza. La idea de vender pasteles le parecía absurda a Margarete. ¿Quién los compraría? ¿Cómo se iban a dar a conocer? Pero Francisco insistió, su fe en su esposa era inquebrantable. Con el dinero de su pequeña jubilación, compraron ingredientes para hacer algunos pasteles más. Montaron una mesita plegable frente a su cochera, con un letrero simple escrito a mano: pasteles caseros de Margarete. Los primeros días, el movimiento era casi nulo. La gente pasaba, sonreía con simpatía, pero pocos se detenían. Margarete sentía crecer el desánimo, la duda susurrándole que aquello era una locura.
Pero Francisco se quedaba a su lado, ofreciendo un pedazo de pastel a quien pasara, su confianza contagiando a los más escépticos. Entonces, una señora, vecina de toda la vida, decidió comprar un pastel entero, más por amistad que por antojo. Al día siguiente, regresó, trayendo consigo a 2 amigas. Margarete, ¿qué pastel es ese?, dijo, con los ojos brillantes. Nunca he comido nada igual en toda mi vida. Mis nietos lo devoraron en minutos. Ese fue el primer sabor real de esperanza, la primera prueba de que el talento de Margarete era algo especial. La noticia comenzó a correrse por la colonia. El pastel de Margarete se volvió tema de conversación. La gente no compraba solo un producto, compraba una historia, el sabor del esmero, la autenticidad de una receta hecha con amor. La mesita en la cochera comenzó a quedar demasiado pequeña para la demanda. El teléfono, antes temido, comenzó a sonar con pedidos. La alquimia de la cocina. La casa de Margarete y Francisco se transformó. La sala se convirtió en un almacén de harina y azúcar. La cocina, antes silenciosa, ahora zumbaba con el sonido de la batidora y el calor del horno encendido día y noche. El cansancio era inmenso, pero era un cansancio diferente, energizante, alimentado por la llama del propósito y del éxito creciente. Francisco se convirtió en el brazo derecho de Margarete. Se encargaba de las compras, de las entregas, de las finanzas. Sus manos, que antes asentaban ladrillos, ahora empacaban pasteles con un cuidado sorprendente. Era el gerente, el chofer y el más grande fan de su esposa. La complicidad que lo sostuvo en la dificultad ahora era el engranaje de su pequeño y próspero negocio. Los hijos, al ver la transformación, entraron al baile. El hijo mayor, que le entendía a la tecnología, creó una página en redes sociales para pasteles de Margarete. Las fotos de los pasteles dorados y apetitosos se hicieron virales en la comunidad local. La hija, con su talento para el diseño, creó empaques bonitos y un logotipo. La pequeña empresa casera se estaba convirtiendo en una marca familiar. Pero el éxito trajo sus propios desafíos. La demanda era mayor que la capacidad de producción. Las noches mal dormidas se acumulaban. La presión por mantener la calidad era constante. Margarete, a veces, se sentía abrumada, con miedo de no poder con todo. Pero bastaba con mirar a Francisco, a la esperanza en los ojos de sus hijos, para encontrar la fuerza para continuar. El salto a lo desconocido. El punto de inflexión llegó en la forma de un hombre de traje, dueño de una cadena de cafeterías de la ciudad. Había probado uno de los pasteles de Margarete en una fiesta de cumpleaños y se obsesionó. Apareció en su casa un día, miró la operación improvisada en la cocina e hizo una propuesta que los dejó sin aliento. Quería la exclusividad de los pasteles de Margarete en todas sus tiendas. La propuesta era aterradora y tentadora. Requeriría que salieran de la cocina de su casa y abrieran una pastelería de verdad, con equipo profesional y empleados. Requeriría una inversión, un préstamo, un salto al vacío que iba en contra de todos los instintos de cautela que una vida entera de escasez les enseñó. El miedo al fracaso era paralizante. Fue una semana de angustia y conversaciones hasta la madrugada. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si perdían todo lo que habían logrado y además se quedaban endeudados? La seguridad de la pequeña operación era cómoda. Lo desconocido era aterrador. Una vez más, fue la fe de Francisco la que los impulsó. Margarete, le dijo, sosteniendo sus manos. Nos hemos pasado toda la vida con miedo. Por primera vez, vamos a tener la oportunidad de sentir miedo de algo grande. Vale la pena intentarlo. Con el apoyo de los hijos, aceptaron. Firmaron el contrato, consiguieron el préstamo y alquilaron un pequeño local comercial. El letrero Pasteles de Margarete fue instalado, brillante y nuevo. Fue el acto más valiente de sus vidas, una apuesta por sí mismos, por el talento que Margarete había redescubierto y por el amor que siempre los unió.
El sabor de la dulce cosecha. El éxito de la pastelería fue meteórico. La alianza con la cadena de cafeterías expuso los pasteles de Margarete a un público inmenso, y la demanda explotó. La pequeña tienda se convirtió en un punto de referencia en la ciudad. Contrataron empleados, compraron más equipo, y la empresa creció más allá de sus sueños más locos. Margarete y Francisco, la pareja que se pasó la vida contando monedas, se volvieron ricos. La riqueza, sin embargo, no cambió su esencia. Lo primero que hicieron fue comprar la casa donde vivían, liquidándola de una vez por todas. Ayudaron a cada uno de sus hijos a comprar sus propias casas, garantizándoles la seguridad que nunca tuvieron. Viajaron, vieron el mar por primera vez, pero el lugar donde se sentían más felices seguía siendo la cocina. Ahora, la cocina era amplia, de acero inoxidable, pero el aroma que salía de ella era el mismo. Margarete, ahora una empresaria respetada, seguía siendo la mujer que encontraba paz al amasar el pan. Francisco, aunque podía descansar, seguía siendo el primero en llegar para asegurarse de que todo estuviera en orden, su mirada de orgullo sobre su esposa nunca vacilando. Una tarde, sentados en el porche de su cómoda casa, viendo el atardecer, Margarete tomó la mano de Francisco. «¿Quién lo diría, mi viejo?», dijo, con la voz entrecortada. «Después de todo». Él sonrió. «Yo siempre lo supe», respondió. Entendieron que la verdadera receta del éxito no estaba en el cuaderno de su madre. Estaba en la mezcla de ingredientes que ellos cultivaron toda la vida: paciencia, perseverancia, complicidad y un amor que, como sus pasteles, solo mejoraba con el tiempo.